estás? Buenos días, estamos ahora con Marcelo Vilte nuevamente por hacer un debate más sobre el tema de la ¿cuál era el tema? Ah, la confesión, mira, un nuevo tema, qué interesante, la confesión. Bien, seguramente se han preguntado si es válido o no confesarse ante un sacerdote. ¿Por qué contarle nuestros pecados a un hombre pecador como nosotros, si hay que confesarle los pecados directamente a Dios? Bien, todas estas interrogantes las vamos a responder ahora en este debate, ¿sí? ¿Quién comienza ahora? Comienzo yo. Bien, me toca comenzar a mí. Vamos a ir con una cita en Levítico 5:5. Esta vez me compré mi nueva Biblia latinoamericana, así que la estoy estrenando en este momento. Levítico 5:5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. El pecado debe ser confesado. Esa es la primera acción que hay que realizar para la absolución del pecado. Confesarlo. Confesarlo quiere decir contarlo. Decir, yo cometí tal pecado. ¿Quién es la persona que va a estar en representación de Dios para escucharnos? Vamos. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé, Yahvé es Dios, una hembra, oveja o cabra. ¿Sí? En aquel tiempo, veamos que estamos analizando el Antiguo Testamento, se llevaba un sacrificio que era de animales. El sacrificio ahora cambió, ya explicaré esa parte. Vamos despacio. Y el sacerdote hará la expiación, que quiere decir eliminación, por dicho pecado y persona, ¿sí? Es el sacerdote, la persona que va a escuchar nuestra confesión y a decir, tus pecados están perdonados, ¿sí? Vamos con una más, Levítico 5:17. Esta me gusta un poquito más, esta sí. Si alguno ha pecado, si usted ha cometido un pecado, escuche, haciendo alguna de las cosas prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta y cargará con un pecado, ¿sí? ¿Cómo nos sacamos ese pecado de encima? Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y el sacerdote, veamos de nuevo la figura, el sacerdote hará expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. ¿Sí? Entonces es el sacerdote el que hace la expiación por el pecado para que la persona quede perdonada. Bien, ¿dónde cambia el tipo de sacrificio? Vamos a Hebreos, carta a los Hebreos, a ver, vamos a ir por el a ver, examinemos Hebreo 9:9. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Lo anterior, si ven las citas anteriores, habla de ese sacrificio anterior. Todo eso es un símbolo para el tiempo presente.
Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes los ofrecen, ¿sí? Por eso les decía, Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento es una maqueta, es una presentación, y el Nuevo Testamento es la realidad, ¿sí? Lo que ya está construido. Es la perfección el Nuevo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento nos daba indicaciones. Estos alimentos y bebidas y diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombre y solamente valen hasta el tiempo de la Reforma. Tenían una validez hasta el tiempo de la Reforma, ¿sí? Imagínense un arquitecto, ustedes que entienden de esas cosas, cuando se está por hacer un edificio grande, se hace una maqueta, se la aprecia, se la visualiza, ¿sí? Tiene su validez, su comparación hasta el tiempo en que comienza su realización. Luego ya vale la obra. Y es lo que tiene real validez, ¿sí? Entonces hace una diferencia del antiguo sacrificio con el nuevo sacrificio. Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, no es algo creado, y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva, ¿sí? La liberación definitiva nos limpia completamente del pecado con su sangre, ¿sí? Muy bien. Vamos al versículo 16. Cuando hay un testamento se debe esperar la muerte del testador. Era necesaria la muerte de Cristo para que se cumpla el testamento. Si no hay muerte, el testamento no se cumple, pero como ya hubo muerte, el testamento se cumplió. El testamento no tiene fuerza mientras el testador vive, y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento, cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, ¿sí? Bien. Vamos al versículo 24. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, ¿sí? Recuerden, lo anterior era figura y lo actual es lo real, lo verdadero. Sí, versículo 25. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al final de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio. Su sacrificio es lo que termina aboliendo el pecado a través de la confesión. Sí, este nuevo sacrificio lo lleva el sacerdote, ¿sí? Lo presenta. Veamos lo que nos dice. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Hebreos 5:1, ¿sí? Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. El sacerdote nos representa en las cosas de Dios. ¿Cuáles son las funciones del sacerdote? Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. ¿Cuál es el sacrificio que ofrece el sacerdote? Cuerpo y sangre de Cristo. Es el sacrificio que ofrece. ¿Para qué? Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Ajá, es capaz de comprender al pecador. ¿Por qué el sacerdote puede comprendernos? Pues también lleva el peso de su propia debilidad.
Entonces él es un pecador como nosotros, por eso nos puede comprender. Él lleva un sacrificio que es el de Cristo, ¿sí? Lo ofrece. Por esta razón debe ofrecer sacrificios, cuerpo y sangre de Cristo, no se olviden, por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo, ¿sí? Entonces veamos que es necesario ofrecer este sacrificio que es el cuerpo y la sangre de Cristo para la remisión de los pecados, ¿sí? Que lo hace el sacerdote, que tiene una función adicional extra luego de la confesión, que es el tema de la Eucaristía, que ya lo expliqué en otro video, ¿sí? Bueno, voy a tomar por limitarme por ahora. Ya dejé el esquema listo, está entendible. Y bien, le voy a dar la palabra a mi compañero, y en el caso de que surja alguna otra interrogante, la continuaré respondiendo, pero no se vayan, que todavía me queda una segunda parte, ¿sí? Así que ahora le dejo con mi compañero, ¿sí? Buen día, Dios les bendiga. Yo creo que no estoy seguro si es que realmente el tema es la confesión o el sacerdocio, porque creo que acá Alberto expuso un poco más sobre el sacerdocio. Bueno, lo que creo es que realmente, hablando un poco del sacerdocio, la Biblia nos habla de que Dios instituyó en el pueblo de Israel un sacerdocio que es el sacerdocio levítico, es decir, a través de Aarón, hermano de Moisés. Ahora, ese sacerdocio no está vigente hoy. El sacerdocio en el que estamos es no en el orden de Aarón, sino bajo el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un tipo de Cristo, es lo que nos enseña la palabra, justamente en la carta a los Hebreos. Y en ese sentido, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, no sé bien yo cuál es la base que tienen en la Iglesia Católica Romana para haber instituido un sacerdocio que es ministerial. Sinceramente no entiendo bien ese punto, por qué han hecho tal cosa, ya que la Biblia nos enseña de que el que está presente hoy es el sumo sacerdote de los bienes venideros, que es el Señor Jesucristo. O sea, no habría necesidad de que ahora exista el sacerdocio que tiene la Iglesia Católica Romana. En el nuevo sacerdocio en el cual estamos, según el orden de Melquisedec, porque el Señor Jesucristo tampoco era levita, él era de la tribu de Judá, así que él no hubiera podido ser sacerdote nunca en el pueblo de Israel, ya que él no era levita, él era de la tribu de Judá. Pero él es sumo sacerdote no bajo el orden de Aarón, sino bajo el orden de Melquisedec, porque Melquisedec, que vivió mucho tiempo antes, y se lo cita por ejemplo en Génesis, donde podemos ver que cuando Abraham volvía de la guerra con los 5 reyes, dice que le salió el encuentro Melquisedec, y entonces Abraham fue bendecido por Melquisedec. El punto es, Melquisedec no era de la tribu de Aarón, pero sí es reconocido como sumo sacerdote. Entonces, esa es la figura que el autor de la carta de los Hebreos nos presenta para decir que Jesucristo sí es sumo sacerdote. O sea, no de la tribu de Leví, sí según el orden, o sea, según otro tipo de sacerdocio que es el de Melquisedec, y se le llama sacerdocio inmutable. Ahora, también en Apocalipsis, el apóstol Juan escribe que todos los creyentes somos sacerdotes. O sea, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, todo creyente es un sacerdote. Y un sacerdote tiene algo que ofrecer.
pero es Jesucristo quien ofreció su propia sangre. Entonces, ¿por qué tendría que haber entre Dios y nosotros los humanos ministerialmente sacerdotes que estén a favor de nosotros, como era el caso en Israel, cuando ya Cristo es nuestro sumo sacerdote? Él es el que derramó su sangre y podemos ir directamente a Él. Voy a leer. Hasta el momento no he tocado nada de la confesión, que era el tema, ¿verdad? Solamente voy a comentar algo luego. Pero en Hebreos, el capítulo 7, el verso 12, dice lo que había comentado yo, dice: pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, voy a dejar una pregunta para mi compañero, pero a la vez también, hablando de la confesión, que era el tema que íbamos a tratar, vamos a la primera carta del apóstol Juan, en donde sí se habla de confesar. La primera carta de Juan, el capítulo 2, déjenme un momento. Bueno, a ver, creo que se me fue la cita en este momento. Capítulo 1, el verso 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿hay que confesar los pecados? Sí, porque pecamos. Pero estos pecados se tienen que confesar ante aquel a quien hemos ofendido. Es a nuestro Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto quiere decir que no se puede confesar los pecados a un hombre? Sí lo podemos confesar, sí lo podemos hacer. Pero quien realmente hace expiación por el pecado no es un hombre, sino que es el Señor Jesús. Creo que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si es que el hombre tiene poder para perdonar pecados. Esa es la pregunta. Ok. Bueno, en realidad el hombre no tiene poder para perdonar pecados. Quien perdona los pecados es Dios. De hecho, que cuando el Señor estuvo en una casa y dice que le trajeron a un paralítico, sacaron el techo y lo bajaron al paralítico delante de la gente y lo pusieron ahí, y el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces dice que entre los fariseos y la gente religiosa dijeron: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Y el Señor dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Finalmente le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, es cierto que el Señor dijo también, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes les perdonareis les son, a los que les retuviereis les son retenidos. O sea, este pasaje en otra traducción dice que el hombre puede perdonar los pecados, pero tenemos que entender lo que quiere decir eso. No quiere decir que el hombre puede perdonar, o sea, un hombre pecador que puede perdonar a otro hombre pecador los pecados, porque si esto es así, entonces, ¿qué papel juega Dios? Ahora, lo que se tiene que entender es... Eso lo voy a tomar como pregunta. ¿Qué papel juega Dios? Okay. Lo que se tiene que entender es que lo que los hombres pueden hacer es declarar que los pecados son perdonados. Eso es otra cosa. O sea, si, ¿en base a qué? Tiene que haber una razón. Jesucristo es el que murió en la cruz como el sustituto del pecador. Si una persona cree en el Señor Jesucristo y cree que Jesucristo es su sustituto, entonces en base a esa fe se puede declarar, por cuanto creíste, tus pecados te son perdonados. O sea, no es que yo perdono los pecados, lo que yo puedo hacer es declarar que sus pecados han sido perdonados en base a la fe que esa persona tiene en Jesucristo. Y por el contrario, si es que una persona a quien yo le estoy hablando de Jesucristo y de su obra en la cruz para ser el sustituto del pecador, y esa persona me dice, no gracias, yo no creo en Jesucristo, soy un ateo, o no acepto eso porque yo tengo otra filosofía. Si la persona responde así, yo le puedo decir, tus pecados no han sido perdonados, seguís en tus pecados. Entonces no es que yo tenga el poder de perdonar pecados. Quien perdona los pecados es Dios. Lo que yo puedo hacer es declarar que sus pecados han sido perdonados en base a la fe en Jesucristo, o declarar que sus pecados siguen en Él en base a su incredulidad. Creo que esa es la explicación de este pasaje. Pero bueno, le doy lugar ahora a mi compañero. Bien. Me dijiste, bueno, indirectamente en el video, pero que me ibas a hacer una pregunta. No sé si la hiciste o no escuché. Yo no me acuerdo. Claro, dijiste que me ibas a hacer una pregunta. No te acuerdo. No hay nada. Sí, te dije. Bueno, voy a continuar. Sí. Si lo recuerdo te digo. Ajá. Si lo recuerdo te interrumpo. Yo dije que iba a responder cuál es la función de Dios en esto, de la confesión. Y por otro lado tomo una declaración de mi compañero que dijiste que el hombre no tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad? Sí. Así es. Mi compañero afirma que el hombre no tiene poder, subrayen la palabra poder, para perdonar pecados. Sí. Le voy a responder ese interrogante, le voy a responder qué papel juega Dios, le voy a responder la cita de primera de Juan 1:8, que la citó él, y la otra cita, la que habló del paralítico, que si bien no la dio a la cita, pero eso está en Mateo capítulo 9, también la voy a explicar. Déjame un momento. Bien, vamos a primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. ¿Sí? En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros.
¿sí? Y la sangre de Jesús, el sacrificio que es Jesucristo, no se olviden, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado, ¿sí? Entonces, ¿para qué murió Jesús? Para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No quiere decir esto que yo diga el poder de Cristo con su sangre me puede perdonar los pecados y ya estoy perdonado. No, no es así de decir eso y ya estoy perdonado. Tiene una función, sigamos. Si decimos que no tenemos pecado y analicemos que la primera parte decía, si estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Está hablando de las verdades bíblicas, de las verdades bíblicas. Y acá hay una mentira y hay una verdad. La primera mentira o la mentira dice, si decimos que no tenemos pecado, sabemos que todos somos pecadores en absoluto, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Por eso al hacer el video previamente invité a santos y justos y por otro lado a pecadores como yo. Hay gente que cree que no tiene pecado. Hay gente que lo cree de verdad. En verdad sí, hay gente que lo cree, pero no, es mentiroso. Versículo 9, pero si confesamos, hay una función, el sí. Hay una acción, el sí, pero sí, ¿qué quiere decir? Si realizamos esta acción, miren, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Hay que confesar el pecado para que Él nos limpie ese pecado, nos deje como nuevos, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. Bien. O sea, en base a lo que él está leyendo, yo le pregunto. Dice, si confesamos nuestros pecados, lo que dice la palabra, o sea, tenemos que hacerlo. Pero luego la siguiente frase dice, Él es fiel y justo. La pregunta es, ¿quién es Él? Jesucristo. Sí. Si Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, la primera parte dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, si me perdona Jesucristo, ¿a quién tengo que confesarle yo los pecados? O sea, si estoy esperando que me perdone alguien, y quien es ese alguien que me va a perdonar es Jesucristo, entonces, por ende, ¿a quién yo tengo que confesarle los pecados? Bien. Vamos al punto máximo de debate entonces. Sí. Comencemos con Mateo 9, donde Él me dijo, el hombre no tiene poder para perdonar pecado. Sí tiene poder. Mateo capítulo 9, y voy a traer la cita que Él mismo la comentó, si bien no la dijo, está en Mateo capítulo 9. Vamos al versículo 1 en adelante. Presten mucha atención, no se pierdan esta enseñanza. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una cama. ¿Así es verdad? ¿La cita? Sí. Bien. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿No les parece algo raro? A ver, le pongo cuál es lo raro en esto. Le llevan un tipo, una persona, un hombre, un señor, como lo quieran llamar, paralítico. ¿Para qué le llevan un paralítico? Para que lo cure. ¿Y por qué Él no lo cura en este momento hasta ahí, sino que le perdona los pecados? Quiere traer ahora un tema especial. ¿Ve la importancia del perdón de los pecados? ¿Sí? Le llevan un enfermo corporal y Él sana lo espiritual.
Y acá vienen las interrogantes. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? ¿Sí? Ellos pensaron, este es un hombre como nosotros. ¿Quién se cree para perdonar pecados? Eso pensaron ellos. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil, curar lo espiritual o curar lo corporal? ¿Qué es más fácil curar? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Cómo lo dice en esta versión? 9:3. Mateo 9, 6, 9, 6. ¿Esta qué versión es? Reina Valera del 60. 1960. El 6. Y acá en esta versión, analicen, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Yo quiero que usted me responda, o responda entre las cámaras, ¿qué significa potestad? Poder. Poder. No dice que a los hombres, ¿no? Todavía. Nos dice el Hijo del Hombre. Ahora voy a poner acá algo que nos va a dejar confundido a todos. Y después ya viene la respuesta. Cuando habla de el Hijo del Hombre, porque dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se refiere a los hombres. A los hombres. El hijo del gato es gato, el hijo del tigre es tigre, ¿sí? El hijo del caballo es... Bueno, caballo. Perdón. Sí, lo escucho. Ok. Lo escucho. Yo creo que acá no se está refiriendo a los hombres, sino se está refiriendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque el paralítico es llevado ante el Señor Jesús para que el Señor Jesús lo sane. Y en vista de que el Señor Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, es que ellos dijeron, pero ¿quién es este? A ver, el verso 3 dice, algunos escribas se decían a sí mismos, ¿quién es este? Jesucristo. Este blasfema. Conociendo los pensamientos de ellos, Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y ahora dice el Señor, para que sepáis que el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Señor Jesús, tiene poder para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate. O sea, dos cosas. Voy primero a lo importante. El Señor Jesús, cuando dice el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, no se está refiriendo a otras personas, se está refiriendo a sí mismo, ya que esta es una forma en la cual Él se designaba muchas veces. Hablaba de sí mismo diciendo el Hijo del Hombre. Ahora, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Él propone dos cosas. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Primera cosa, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? La pregunta es ¿qué es más fácil? Y lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados. Porque uno puede decir, tus pecados te son perdonados y ya. Lo más difícil es hacer que una persona paralítica se levante. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Pero entonces, para demostrar que Él puede perdonar los pecados, Él no escoge lo más fácil, sino lo más difícil. Y por eso le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Escoge lo más difícil y queda muy evidente que lo que supuestamente es más fácil, Él lo puede hacer. Gloria a Dios. Bien. Bueno, quedó la interrogante y yo quedo en una posición en la cual
por ahora estoy hallado. ¿No es cierto? Porque el Hijo del Hombre es Jesús. Pero yo estoy diciendo que cuando habla del Hijo del Hombre, se refiere a los hombres. Cuando dice, ahora yo le hago la pregunta, porque esto es un debate. Cuando dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, se refiere obviamente al poder de perdonar pecados directamente a él. Cuando habla de poder se refiere a eso, ¿verdad? Va directo al pecado, ¿verdad? O va a curar enfermos. Obviamente cuando dice perdonar pecados es pecados. Ahora, también tenemos que tener en cuenta de que el Señor le dice a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y no hay una confesión por parte del paralítico. El texto no dice que hubo una confesión. Lo que el texto dice es de que vio la fe. Ahora, si recordamos el texto base que era Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, si no estoy equivocado, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, creo que es algo obvio. Si Él me va a perdonar los pecados que yo he cometido, con los cuales he ofendido a Dios, Jesucristo es Dios, si Él me va a perdonar, entonces ¿a quién tengo que yo confesarle mis pecados? Al que me va a perdonar, ¿verdad? Ahora, en el pasaje acá del paralítico, como les dije, hago una pregunta. ¿A quién le va a confesar? Al que te va a perdonar, ¿verdad? Y el que te va a perdonar tus pecados es el que tiene el poder, ¿verdad? El que tiene el poder, ¿sí? Así es. El que tiene el poder. Entonces, quiero ir directo al grano. Cuando dice potestad, ¿a qué se refiere? Poder o el derecho De perdonar pecados. perdonar pecados. Subrayen eso porque a continuación lo va a leer mi compañero. Continúe, por favor. ¿Quieres que lea esto? Es lo que continúa. Bueno, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En la tierra, aquí, Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. continuemos, por favor. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó A Dios. a Dios ¿Por que qué? había dado tal potestad a los hombres. ¿A quiénes? A los hombres. Tal potestad a los hombres, tal poder a los hombres. ¿Cuál es el poder? Perdonar los pecados. ¿Sí? Pero acá hay algo. A ver. La cuestión es, esta gente, porque esto que finaliza acá es la conclusión a la que ese grupo de personas llegaron, ¿verdad? Porque ellos dicen una verdad. En el pasaje paralelo dicen que solamente Dios puede perdonar los pecados. Eso es una verdad. Por favor, tráigame la cita. Dame un segundo. Sí, por favor. Pero ese es el pensamiento que tenían ellos, y el pensamiento no es incorrecto, porque realmente Dios es el que perdona a los pecadores. Eso es lógico. Nosotros somos pecadores, todos los seres humanos, y contra quien pecamos es contra Dios, que es puro, santo. Entonces, contra el santo pecamos y a Él tenemos que pedirle el perdón. Pero la cuestión es que de pronto ven ellos a un hombre, este hombre Jesucristo, porque Él era hombre. Era verdaderamente Dios, pero a la vez también era verdaderamente un hombre. Entonces, la pregunta es, ¿a quién vieron esa gente que Dios le dio el poder o la potestad de perdonar pecados? ¿A cuántos vieron ahí? Estaba Jesucristo, estaban los 12 discípulos, pero ellos, el grupo de gente, ¿a cuántos vieron que tenían esta potestad? A uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Entonces la conclusión a la que ellos llegan, y que dice que se maravillaron, como acabamos de leer, dice, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Si bien es cierto que dice a los hombres, pero ¿a qué hombres ellos vieron que tenía esa potestad? Jesucristo.
O sea, simplemente la gente se maravilla y concluye que Dios sí le ha dado a los hombres, pero a quienes ellos vieron perdonar pecados es a Jesús. No lo vieron a Pedro, no lo vieron a Mateo, ni a ninguno de los discípulos. Simplemente se reconoce que a los seres humanos, que somos criaturas, y entre esos está Jesucristo, se le dio la potestad de perdonar pecados. Yo creo que esta conclusión no permite decir que todos los seres humanos o que los creyentes pueden perdonar pecados. Es una conclusión de la gente. Una cosa más, hay otro pasaje, y eso es Juan capítulo 20, en donde él puede hacer una mejor defensa, y lo vamos a leer. Juan capítulo 20, versos 22 y 23. ¿Yo? Sí. Ah, bien. Continúo. Vamos a leer desde el versículo 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Para estar en paz con Dios hay que sacar los pecados, ¿sí? Hay que hacer una amistad con Dios, reconciliarnos con Dios. Este es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Miren, como el Padre me envió a mí, dice Jesús, el Padre me envió, ¿y a qué lo envió? A perdonar los pecados. Así los envío yo también. Yo también los envío. Él me envió y yo los envío. ¿A qué envía a sus ministros? ¿A qué lo hace? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir reciban el Espíritu Santo? Yo soy una persona común, soy un pecador, pero soy un ministro de Dios, me falta algo. Entonces, recibo el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a ver, esta versión, Juan, solo para que examinemos qué es el Espíritu Santo, solo para eso. Tampoco es un tema que vamos a diferir porque creo que estamos de acuerdo. Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que es Yahvé, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, un solo Dios. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, un solo Dios. Estos tres son uno. Cuando Jesús le dice reciban el Espíritu Santo, está diciendo reciban a Dios. ¿Quién perdona los pecados? Dios. Reciban a Dios, ¿sí? Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, a quienes liberen, a quienes limpien de sus pecados, serán liberados, ¿sí? A quien este ministro que tiene el Espíritu Santo descargue de sus pecados, son liberados. Le quedan liberados los pecados, ¿sí? Entonces, si esa persona, ese ministro designado me perdona el pecado, yo quedo perdonado. Ahora, ¿qué pasa si yo uso la alternativa de decir me confieso directamente con Dios? Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. A quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Es necesario que el ministro perdone los pecados
para la absolución, ¿sí? Como leímos en Levítico, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención lo que dijo mi compañero, y no lo voy a dejar pasar, cuando hizo una diferencia del sacerdocio levítico. Es verdad, ese era el sacerdocio levítico de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Pero lo que quizás no le dijeron es que el sacerdocio que tenemos en la Iglesia Católica no es el sacerdocio de la tribu de Leví, sino es un nuevo sacerdocio. Hebreos 7:11, para tocar el tema del sacerdocio y enlazarlo a la confesión. Así pues, el sacerdocio de los levitas, lo que él hablaba, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta, ¿sí? Ese sacerdocio no podía. Entonces pasa algo. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro, subrayen otro, sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Entonces veamos que cambia el sacerdocio, no a manera de Aarón, sino a manera de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Cambia el sacerdocio, cambia la ley. Y el sacerdocio a manera de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. ¿Qué hace el sacerdocio, el sacerdote católico? Pan y vino, a manera de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y después me dijiste que él lo bendice a Abraham, ¿verdad? Y bendice a Abraham, nuestro padre en la fe. Así es, ¿verdad? Abraham es nuestro padre en la fe. Incluso más fe que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Abraham, padre en la fe. Pero ¿por qué lo bendice Melquisedec? ¿Sí? Porque Melquisedec es sacerdote. Y veamos lo que dice Hebreos 7:6. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. El sacerdote es superior a los demás por su condición. Por eso lo bendice a Abraham, aunque Abraham tenga más fe que él. ¿Sí? Bien, creo que ¿tenés algo más para aportar? Tengo todavía un par de citas. Sí, pero quiero hacer un pequeñito descanso. Bueno, algo que había quedado pendiente también es, él me dijo dónde dice que solamente Dios puede perdonar los pecados. Bueno, hay más citas, pero quiero leer los pasajes paralelos de Mateo, que es la cita que vimos hace rato, del Señor con el paralítico. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 7. Marcos 2, 7. Dice así: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla de ese modo? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ese es el pasaje en Marcos, pero vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5. En Lucas, capítulo 5. ¿Qué pasaje dijiste? Se cortó breve el video. Sí, Lucas 5, 21. Ajá. Lucas 5, 21. Sí. Desde el verso 20 dice así: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Verso 21.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, eso yo lo había ya fundamentado. Dios es el santo y nosotros somos sus criaturas y a la vez pecamos contra Dios. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios que nos perdone. Realmente Dios es el que puede perdonar pecado. Él había citado también, bueno, lo estábamos leyendo en Juan capítulo 20, Evangelio de Juan 20, que yo di esta cita porque creo que es donde él podía hacer mejor defensa. Dice así, verso 21, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y él dice, mi compañero, que el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Estoy totalmente de acuerdo, del verdadero creyente, no del que dice necesariamente ser creyente, pero sí en el verdadero creyente. Somos templo del Espíritu Santo, dice: recibid el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora dentro del creyente, pero tengo que entender algo ahí. Yo, Marcelo, soy una persona, no soy Dios. El Espíritu Santo mora dentro mío, pero es otra persona. Si el Espíritu Santo es Dios y yo soy una criatura, soy un siervo de Dios. Dos personas diferentes. Él es el creador, yo soy una criatura. El creador espiritualmente mora dentro mío. La pregunta es: ¿quién perdona los pecados? ¿Yo, la criatura, o el creador que mora dentro? El único que puede perdonar los pecados es el creador. Yo puedo expresar, como dije, una declaración en base a la fe de la persona. Yo puedo decir: tus pecados te son perdonados, no porque yo, Marcelo, perdone los pecados, porque yo soy una persona diferente de Dios. Es el Espíritu Santo quien perdona pecados. Acá dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les son retenidos. Pero cuando dice a quienes le perdonéis los pecados, no quiere decir que, como dije recién, que está en mí, una criatura, el poder de perdonar pecados, sino de que yo puedo declarar que los pecados son perdonados. Cuando dice a quienes, sí, es a las personas. ¿Se refiere? A las personas. A las personas. Bien, la persona, ¿cuál es la función? A quienes, cuando dice a quienes, dice ustedes, a quienes, ¿no es cierto? Persona, otras personas, perdonéis. ¿A quién se refiere cuando dice perdonéis? Claro. Que perdonan. Pero acá hay una cosa, yo tengo que entender las palabras, o sea, no es solamente... La pregunta mía es: ¿a quién se refiere cuando dice perdonéis? Bueno, específicamente se está refiriendo a los discípulos, porque es a los discípulos a quien Él les aparece y quien les da estos mandamientos. Ahora, cuando dice a quienes les perdonéis los pecados, yo tengo que entender la frase. No es solamente tomar de modo literal sin entender el sentido. Cuando dice a quienes perdonéis los pecados, el Señor está diciendo justamente que yo puedo declarar que a tal persona se le perdonan los pecados. ¿En base a qué? En base a la fe en Jesucristo. Si esa persona tiene fe en Jesucristo y recibe el Evangelio, yo puedo decirle, tengo toda la autoridad de decirle: tus pecados te son perdonados. Entonces puedo decirlo. Eso es lo que dice el Señor. No es que yo, Marcelo, tenga en mi poder de modo innato de perdonar los pecados. Si esta persona me cae bien, entonces los pecados le son perdonados y yo se los perdono. Aquella persona es mi amiga, porque es mi amiga, entonces yo le perdono los pecados. Aquel no me gusta, entonces no se los perdono. No es así. Depende todo en base a la obra de Cristo, y si la persona crea en Jesucristo y le acepta o le rechaza. En base a eso todo pasa por la cruz, no por mí, sino por la obra que realizó Jesús. Ese es el punto. O sea, yo puedo decir, tal como dice acá, a quienes les perdoné los pecados, pero no está en mí esa capacidad, sino que yo puedo declarar los pecados perdonados, o también que no les son perdonados. Bien, vamos a ponerlo más picante.
acá para empezar nos dice a quienes declaren que los pecados son perdonados. No aparece la palabra. Pero acá sí dice, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A quién envía? ¿Sí? A ministros que reciben el Espíritu Santo, y dice a quienes ustedes que yo envío, a quienes ustedes que yo envío, ustedes perdonen los pecados a otros. ¿O me equivoco cuando dice a quienes perdonéis los pecados? No, estás leyendo bien, estás leyendo perfecto. Es más, esta versión que yo tengo, que es en este caso, hace rato a él le dije algo, dije que era la versión Reina Valera del 60 y no era el 60, no, este es del 95, sí. Reina Valera del 95. Sí. Acá dice a quienes perdonéis, pero por eso les decía, no solamente se trata de leer y entender literalmente, yo tengo que entender el sentido de las palabras. Esa es la cuestión. Por obviedad se entiende de que el ser humano no puede perdonar a otro ser humano. ¿A quién vamos a dar cuenta? O a quién, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Apocalipsis 20 se habla del juicio ante el gran trono blanco. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el que se va a sentar ahí? No es una criatura, es Jesucristo. Y los libros son abiertos y Él es el que va a juzgar conforme a las obras. Entonces, si yo digo que el ser humano puede perdonar pecado, entendiendo literalmente esto, es lo que les decía hace rato. Yo puedo perdonar pecados, entonces no estoy haciéndolo en base a la obra de Cristo, estoy haciéndolo en base a lo que supuestamente Dios me ha dado a mí. Y yo puedo ser parcial. Puedo perdonar entonces al que me guste, y al que no me guste no le perdono los pecados, y Dios ya no va a hacer nada. Una última cosa. Sí. Entonces, ¿de qué sirve ir a Jesucristo si vienen ante mí y yo les perdono o no los perdono? Bien, sí, esta no es una cuestión de parcialidad, de si yo tengo o no ganas de perdonarle los pecados a otra persona. Sí, la cuestión es la siguiente. Presten atención, como me envió el Padre, así también yo os envío. No está diciendo a su manera, sino a la manera que me envió el Padre, ¿sí? No a mi manera, repito, no a quien yo... Bueno, hacemos una pequeña pausa. Saludo a don Pedro Brito, a Rubén Guaymán, sí, que nos están viendo, y a otras personas también, que familia, demás amigos. Un saludo especial para todos, sí. Bien, entonces no es a mi manera, es a la manera del Padre, porque dice Jesús como... ¿Y cuál es la manera del Padre? Es misericordia, perdona al que tenés que perdonar. Por eso, pero, o sea, siempre tiene que haber una base. Sí. O sea, ¿cuál es la base para que yo pueda perdonar o declarar, como digo yo, el perdón de los pecados a alguien? Tiene que haber una base. Bien, dice como me envió el Padre, ¿sí? La cita que habíamos leído hace rato en Mateo 9, hemos visto incluso, mira hasta dónde, por eso hablo de la misericordia de Dios, que le traen un enfermo, pero Él le cura directamente el pecado. Él va directo al pecado. Hay que ir directo a perdonar el pecado, pero también la gente debe dejarse perdonar. Ahora fíjense en una cosa, yo voy a leer una cita que es Efesios. Sí, pero no nos vamos a perder todavía de aquí, ¿eh? Claro, esta la seguimos luchando. Bueno, vamos a Efesios para que veamos la base en relación a lo que se puede perdonar o declarar el perdón del pecado. Efesios capítulo 1. Hermano, ¿se puede ver acá? Sí. No sé los platos, Juguito quiere decir. Me invitaron agua, la verdad. ¿Sabes lo que más quiero? Estamos en un debate bíblico, así que si quiere puede escuchar, no hay ningún problema. Antes que eso, tengo Bien. citación. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así. Fíjense ustedes.
Dice así, en Él también vosotros, ¿quién es Él? Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? O sea, yo estoy presentando la base. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, por lo tanto, la base a través de la cual yo puedo ser perdonado y a la vez declarar que una persona es perdonada de sus pecados es si es que recibe el Evangelio. Si la persona rechaza el Evangelio, entonces puedo decirle, si tú no aceptas el Evangelio, entonces tus pecados no te son perdonados. Acá claramente dice, en Él también vosotros, la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Esa es la base. Entonces no se trata de que yo vaya por la calle diciéndole a la gente, te están perdonados tus pecados y que la gente diga, yo quiero que me... No, la base es que tienen que oír el Evangelio. Y el Evangelio dice que todo ser humano es pecador y culpable. La persona tiene que creer eso. El Evangelio dice que hay un juicio y condenación. La persona tiene que creer eso. Y el Evangelio también dice que Jesucristo es el sustituto de los creyentes. Si una persona cree esto, entonces se puede declarar que los pecados le son perdonados a través de aquel que es el sustituto y que murió en la cruz por él. Pero si una persona rechaza esto, se le puede decir, estás en tus pecados y tus pecados te son retenidos. Bien, ciertamente hay que creer en el Evangelio, como dice mi compañero. Evangelio quiere decir buena noticia, ¿sí? Doctrina, que es lo que estamos viendo. Él está exponiendo una doctrina y yo estoy exponiendo la doctrina según lo que manda la Santa Iglesia Católica, ¿sí? Bien. Volvamos a la cita de... No me la voy a perder, ya que me la trajiste a la cita, la vamos a saborear bien a esta cita. De Juan, capítulo Amigo, disculpa. 20. No se atrevido, ¿no? ¿Me puedo retirar? Versículo Solamente quería hablar una cosa con vos, pero estaba ocupado. No 22. Sí, y al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, ¿sí? ¿Qué sigue? Yo pregunto, acá dice, luego les serán perdonados. Hay gente que le quedan perdonados los pecados. ¿Cuándo le quedan perdonados? A quienes perdonéis los pecados. Cuando estos ministros les perdonan. ¿O no? ¿Cuándo son perdonados? ¿A qué se refiere cuando dice les serán perdonados? Por eso es lo que decía. Primero tenemos que poner la base. La base es la predicación del Evangelio. A nadie se puede perdonar los pecados si es que no recibe el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio es el mensaje de Dios para los hombres. Ese mensaje dice que el hombre es culpable y es pecador. Si la persona dice, yo creo que soy un pecador, y si la persona dice, creo que hay un juicio, pero también creo que hay un sustituto, estoy diciendo básicamente, creo en el Evangelio. Ahora, si yo creo en el Evangelio, entonces mis pecados me son perdonados. Si yo rechazo el Evangelio, no hay una base legal para que yo tenga el perdón de pecados. Mi compañero, o sea, trabajamos justo en relación a la justicia, ¿cierto? Los dos. Entonces, podemos ponerlo de otra forma. Si una persona hace una denuncia penal contra otra persona y por el robo, y a la vez es robo de mucho dinero, entonces tenemos un instrumento legal que en este caso es la denuncia penal, y yo o la policía puede aprehender al ladrón y hay una base legal por la cual esa persona tiene que estar presa. Tiene que presentarse a alguien de alguna manera para liberarlo. Eso sería como que viene con una buena noticia. Tiene que traer un elemento de prueba, algo, o el perdón de la persona, si es que correspondiere de alguna forma
que lo libere, y tiene que haber algo. En base a ese tipo de exoneración es que realmente la persona puede ser liberada. Y pasa lo mismo a nivel humano. La Biblia declara que todo ser humano es pecador, todo ser humano está convicto, y la única forma en la cual puede ser perdonado es en base a recibir el mensaje del Evangelio. Si una persona no lo recibe, simplemente no va a ser perdonada. Entonces, acá, si bien es cierto que el Señor dice, así como el Padre me envió, yo también los envío. ¿Los envía a qué? A predicar el Evangelio. Acá dice a perdonar los pecados. Dice acá, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, el Padre me envió a mí, sí, yo los envío a ustedes. Ahora, es cierto lo que sigue, pero ustedes recuerdan la Gran Comisión. La Gran Comisión, ¿qué es lo que dice? Voy a señalar y vuelvo acá. Por ejemplo, en San Mateo, capítulo 28, en San Mateo 28 nos dice a qué nos envía. San Mateo 28, el verso 19, dice así: por tanto, id. Dice, nos envía, ¿verdad? Y acá dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿a quién manda el Señor? ¿A perdonar porque sí? ¿O manda a predicar? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, somos enviados a predicar el Evangelio. Ahora, quienes reciban el Evangelio, sí ocurre lo siguiente. Dice aquí,